30 años después, la CONAIE mantiene su fuerza organizativa y su poder en la política regional. Hoy ha vuelto al debate nacional. ¿Cuánto le afecta a su radicalismo? Hace 2 meses, la fuerza de la CONAIE descuadró la política ecuatoriana y la economía se llenó de confusión. Desde entonces, los indicadores se hunden en el mar mientras nadie se pone de acuerdo en cómo sacarlos a flote. El diálogo ha sido poco efectivo. El gobierno de Lenín Moreno y la CONAIE de Jaime Vargas viven su propia guerra fría. Por eso, en el programa de hoy, veremos cuán útil ha sido para esta organización su visión radical sobre los problemas que tiene el Ecuador y cómo ha evolucionado su poder político luego de casi 30 años del primer levantamiento indígena. ¿Son más fuertes que nunca? Eso lo sabremos cuando empiece Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Leonidas Issa, líder del movimiento indígena de Cotopaxi y es el vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Natalia Sierra, socióloga, analista política y catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También nos acompaña Fabricio Villamar, asambleísta por Pichincha y líder del movimiento Ahora 65. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy vamos a ver, 2 meses después de la compleja jornada de movilizaciones que se portó el país, si la CONAIE ha logrado consolidar su visión de país. Claudia Roura nos hace una primera radiografía económica. Carlos, el diálogo iniciado el 13 de octubre entre el gobierno y la dirigencia indígena ha dado incertidumbre a la economía. Los 11 días de paralizaciones costaron al país 2.800 millones de dólares. Y pese a todo ese sacrificio, no sabemos aún qué hacer con el subsidio a los combustibles. En la asamblea, el correísmo, el PSC, Pachacutic y otros grupos tumbaron el proyecto de ley de crecimiento económico, mientras se debate uno nuevo, menos ambicioso. Pero el riesgo país se disparó a los 1.418 puntos, el tercer más alto luego de Venezuela y Argentina. La economía está golpeada con un déficit fiscal de casi 3.400 millones de dólares y necesidades de financiamiento que superarán los 7.000 millones. Ecuador debe 57.000 millones de dólares, más de la mitad de su PIB, con unos gastos que son una camisa de fuerza, casi 9.000 millones de dólares en sueldos para la burocracia y otros 5.500 para subsidios en combustibles, jubilaciones y bonos. Además, el país recaudará un 6% menos en impuestos. Y en medio de este bloqueo hay una propuesta de la CONAIE para reactivar la economía. Sí, pero no ha abonado al debate, debido al rechazo de los sectores económicos. La CONAIE plantea romper con el FMI, aumentar al 4% la meta de recaudación del impuesto a la renta a los 270 grupos más ricos del país y gravar un 1% adicional a sus activos. Así como poner un impuesto al 5% al patrimonio de los grandes grupos económicos, quiere bajar el IVA al 10% y el impuesto a la salida de divisas subirlo al 10%. Y crear un sistema financiero plurinacional que rompa el oligopolio de la banca privada. También fijar en $4.000 del techo de cualquier salario público o privado en el país. Y que no se toque el subsidio a los combustibles. Carlos, ¿el plan económico de la CONAIE es viable? Bien, gracias Claudia por esa información. Leonidas Issa, bienvenido. La economía del país quedó seriamente afectada luego del paro de octubre. Dentro de todas las incertidumbres que se han generado, ¿cuál es la cuota de responsabilidad que tiene la CONAIE o que asume la CONAIE por los indicadores que hemos visto? Un saludo cordial a nuestros hermanos ecuatorianos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Y yo creo que estamos mintiendo al país al decir que está golpeada la economía gracias a la movilización de octubre, cuando es un problema estructural en este país, cuando realmente hemos evidenciado los problemas desde muchos años atrás y que en este momento haya aflorado ese problema estructural de la economía y que no ha sido por los violentos como han querido posicionar, sino porque ha habido una medida altamente irresponsable que afectaba directamente a la mayoría de los ecuatorianos. Sí, Entonces, dejando absolutamente pero yo le claro, preciso una cosa, cuando yo me refiero a que quedó golpeada la economía es porque luego del paro hubo algunos indicadores tan importantes como 2.800 millones de dólares que perdieron. No me
referido a que por el paro se dañó la economía, sino que se dañaron algunos indicadores adicionales. Eso que quede claro, por favor. Debemos aclarar también de que si nosotros cuantificamos las pérdidas, que en este momento seguramente es de los 270 grupos económicos, no estoy hablando de los pequeños, medianos y industriales, ni de la clase baja que sostenemos la economía básica en este país. Estoy hablando de dónde está concentrada la economía. En consecuencia, nosotros lo que estamos diciendo es, debe haber un acto de responsabilidad de estos grupos económicos si realmente han perdido. ¿Por qué no preguntan a los campesinos cuánto subsidiamos todos los días para dar de comer a los ecuatorianos? Yo le puedo dar una cifra, $200 millones mensuales aproximadamente en subsidios que hacemos los campesinos. Entonces nunca hemos cuantificado cuánto los pueblos, los campesinos, los obreros, los trabajadores estamos subsidiando, y siempre alertamos la economía, los números de quién, de un cierto grupo económico en este país. O sea, usted dice que los 2.800 millones que perdieron el paro corresponden a los 270 grupos económicos más importantes del país, no a la economía nacional. No únicamente Pero frente a eso, los que realmente, a los grupos que realmente en este momento, si vamos a ver ¿por qué están cuantificando de esta manera? Si vemos los reportes a nivel nacional, la gran empresa, los grandes grupos económicos concentran más del 90% del tema económico. Entonces eso es un acto injusto. En ese momento yo creo que si es que no estamos valorando lo que estamos haciendo los pequeños grupos económicos, los trabajadores, los campesinos. ¿En qué sentido, Leonidas? En el sentido de que no está siendo valorado. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que no estamos valorando supuestamente? El trabajo. Yo le pongo esta cuestión. En este momento se pretende posesionar que ha perdido, en este caso, por un acto del movimiento indígena o de los sectores populares. Que es real, porque se bloqueó el país. Mire, pero si vamos a ver, realmente no ha perdido, más bien ha ganado. ¿Por qué le digo esto? Si realmente hubiéramos afectado con el 883, seguramente hubiéramos tenido más incremento de pobreza. En este momento, por lo menos, se puede hablar de que los sectores económicos de la base, digamos, ¿no es cierto?, de alguna manera están sosteniendo sus condiciones económicas mientras podamos planificar la economía integral del país. Aquí se invita, solo con esto termino, aquí se convoca a discutir sobre el problema del hueco fiscal. No se permite discutir la estructura de la economía nacional. ¿Cómo es posible eso? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos dicho, la primera propuesta que debe sostener el Ecuador con todos los sectores sociales, discutamos la estructura económica del país. Perfecto. No únicamente parcializando el hueco fiscal, o sino el tema también, como hemos conocido, el presupuesto general del Estado. Gracias, señor Issa. Natalia Sierra, ¿tenemos una CONAIE más radical que hace 30 años? ¿En dónde radica el verdadero sentido de su lucha de octubre? La CONAIE, desde el primer levantamiento, se configuró como el sujeto de dirección política de las luchas sociales en contra del primer ciclo neoliberal, ¿no es cierto? Entonces era un contexto específico que podríamos analizarle, y logró realmente, con la dirección de la CONAIE, se logró detener, ¿no es cierto?, la avanzada de la política neoliberal. Perfecto. Y después, casi de 30 años, porque ya vamos a cumplir 30 años, vuelve a ser la CONAIE el sujeto dirigente, ¿no es cierto?, para enfrentar el nuevo ciclo neoliberal, ¿verdad? Entonces yo quiero que se entiende, es decir, no se puede lanzar juicios sin tomar en cuenta contextos. Entonces no es que es más radical o menos radical, es una organización que ha dirigido procesos contra el neoliberalismo. Yo me refiero a la idea de un radicalismo básicamente porque entre el primer levantamiento de los años 90 y ahora han transcurrido 30 años. Y las condiciones económicas o las visiones económicas sobre muchos de los indicadores que tiene el país necesitan unas nuevas visiones. Y me parece que, por ejemplo, lo que decía Leonidas Issa de hemos evitado la pobreza porque detuvimos el decreto, que es el decreto de eliminación de subsidios a los combustibles. Entonces, esa es una visión que debería mirarse con una mirada crítica, porque en 40 años el subsidio de los combustibles no ha mejorado las condiciones del pueblo indígena, por ejemplo, ¿y por qué ahora seguirlo manteniendo? Sí, el asunto es que hay otras posibilidades con que enfrentar el tema económico del país. Yo estoy de acuerdo con Leonidas cuando él dice que no nos sentamos como sociedad a pensar la economía a nivel estructural. Siempre queremos resolver momentos coyunturales, ¿no es cierto? Y eso no va a permitir resolver la economía, porque la economía, si no se la piensa a nivel estructural e histórico, siempre vamos a tener estos problemas. ¿Pero qué hacemos con esos indicadores que son gravísimos? 52% de PIB, bache fiscal de 3.000 millones, 10.000 millones de financiamiento. No, es que no se dice que no hay que dar una respuesta. El problema es que, quiero dejar esto claro, cuando se habla de economía hay una tendencia a decir que es un tema
tema puramente técnico, y no lo es, Así es. porque la economía implica un pensamiento, implica un horizonte ideológico. Entonces, para resolver un problema no hay solo una solución, hay muchas soluciones, y esas soluciones responden a horizontes de sentido distinto. Vamos a hablar de eso. Fabricio Villamar, entonces, ¿la lucha de la CONAIE es viable este momento tal como está planteada? Yo creo que la lucha de la CONAIE es legítima. Y me parece que eso es parte de las cosas sobre las cuales el Ecuador tiene que buscar de alguna manera un consenso. Y es legítima en tanto la pobreza está precisamente en las provincias de mayor incidencia indígena. Para que tengamos una idea, el 76% de la provincia de Bolívar es pobre, el 67% de la provincia de Cañar es pobre, el 73% de la provincia de Cotopaxi es pobre, el 66% del Chimborazo. Ahora, que estos valores de pobreza no han sido cambiados, aun cuando los indígenas, por medio de su brazo político, han sido parte de los gobiernos sucesivos que ha tenido la República desde el año 90, pues evidentemente no han cambiado. Y es parte de las cosas que se tiene que analizar. Una de las cosas en las que yo creo que podemos estar de acuerdo es que, en efecto, tanto Natalia como Leonidas, y supongo que las personas que tienen la gentileza de vernos vamos a estar de acuerdo, es que en el levantamiento de octubre no se discutió precisamente la economía general de la República y hacia dónde va. ¿Y ese era el espacio? Yo creo que no. No era el espacio, pero es evidente que esa es una discusión pendiente, que en el Ecuador no está sucediendo. Perfecto. ¿Y por qué esto es importante que suceda? Porque el levantamiento, por ejemplo, en donde los grupos indígenas participan con Gutiérrez para el derrocamiento de Mahuad, pasaba, por ejemplo, por los intentos que se hacían por las firmas de un tratado de libre comercio. Veamos años después qué pasó con los países que sí firmaron tratados de libre comercio, si económicamente mejoraron más que la República del Ecuador. En el año 2000 se querían tumbar la dolarización. Por ejemplo. Eso es bueno, hecho supongo evidente. que a estas alturas habrán bien pocos ecuatorianos que digan que la dolarización no nos ha servido a todos. Y finalmente sí creo que en esta primera parte vale la pena hacer un llamado de atención respetuoso respecto de lo que debería ser este debate. Mira, sí existió una afectación económica, y no solamente a los 270 grupos económicos más grandes. La señora que no pudo abrir la cafetería sufrió una afectación económica. Las mismas personas que vendían productos que no pudieron traerlos a los centros de distribución sufrieron una afectación económica. Las personas que se encargaban de cuidar guaguas en esos días sufrieron una afectación económica. Decir que no pasó es el equivalente a lo que dijo Vargas, que aquí el Ecuador no ha perdido nada porque el petróleo sigue bajo tierra, y eso es una barbaridad. Perfecto. Con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial y seguimos el debate en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto está en Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más de este debate sobre la CONAIE y su visión de país. Seguimos en Políticamente Correcto. Fabricio Villamar, dos ideas antes de darle la palabra a Leonidas Issa. Usted me decía que negar la afectación económica que sufrieron clases populares y el ecuatoriano en común en este paro no es ser consecuente con un discurso político serio de parte de la CONAIE. Y en segundo lugar, la CONAIE también ha presentado una propuesta económica que no ha tenido un debate serio, institucional, desde el gobierno, desde la Asamblea. ¿Por qué no acoger esos planteamientos y darles un debate serio y seguir insistiendo pues, en la visión del gobierno? Porque yo no creo que estamos insistiendo en la visión del gobierno. A mí la sensación que me deja esto es que la CONAIE a ratos utiliza los mecanismos institucionales para conseguir lo que necesitan, pero después desconoce el ejercicio democrático de las instituciones. Entonces, no está bien, por ejemplo, formar parte del gobierno de Gutiérrez, tener gente metida en el gobierno, formar parte del gobierno de Correa, conseguir, por ejemplo, la administración del agua, si es que después, en cambio, sus comunidades siguen siendo postergadas. Y el discurso de oponerse a cualquier proceso de integración de la República del Ecuador es terriblemente contraproducente. Para que tengas una idea, por ese concepto,
el Ecuador perdió 650 millones de dólares en balanza comercial por la denuncia de los tratados comerciales que hizo el anterior presidente, con el cual los grupos indígenas concuerdan que esa era la vía. La discusión ahorita es para tapar un hueco, no es para solucionar una visión equivocada de la economía que está en la Constitución además, porque ese es el grave problema. Lo que hicieron fue elevar a categoría constitucional un plan de gobierno de una organización política. Por más legítima que sea, ¿no es cierto? Sí, pero ahora, que todo lo que hemos perdido, todo lo que nos ha costado en este país, este paro de octubre, y que no sigamos teniendo una ruta clara hacia qué hacer con el subsidio de los combustibles, eso no es responsable de ningún sector, ni del gobierno, ni de los sectores indígenas, ni de los políticos asambleístas. Totalmente, pero a ver, venimos discutiendo más de 20 años respecto del efecto que tienen los subsidios. Y me parece que el subsidio a los combustibles es el peor subsidio que puedes tener. Y si bien puede existir una afectación económica para el transporte, por ejemplo, ya comenzaron a haber reacciones de los empresarios valiosos que sí tiene la República, que decían, no se preocupen, nosotros asumimos el costo de la elevación de los transportes. Y eso se lo hizo en Ecuador mucho antes que en Chile. Entonces, sí había gente dispuesta a sopesar el costo de esas medidas. O sea, el debate y para se tener pasmó claro, sí, claro, o sea, pero para que lo tengamos claro, un tractorcito no lo tiene cualquiera, ¿no? O sea, tener capacidad para comprar un tractorcito, esa es otra historia. Leonidas, hay algunas ideas de Fabricio Villamar. Sí, yo creo que hay una desproporción en las miradas que hacemos. ¿Por qué digo que no fue una pérdida para todo el pueblo ecuatoriano? Y lo ratifico. Porque si más perdieron los grupos económicos, ese no es el sentido común de todos. Si en este momento está sosteniendo que el eliminar el tema de subsidios es altamente responsable, pero piense, no es el tema del tractorcito, y si es que me va a ver, yo no tengo ningún tractorcito, es un tema de que afectas a la economía básica. ¿Cuál es la economía básica? 70% de los campesinos, pequeños, medianos productores, damos de comer aquí en el Ecuador. Afectabas directamente a toda la producción de... Con la subida del subsidio de los combustibles. Yo podría entender si es que lo dieras gratis, Leonidas, pero la gente paga por eso. Mire, en este momento lo que se pretendió es, ¿qué pasaba si es que se incrementaba el costo a los combustibles? Se incrementaba también el precio a todos los productos. Pero eso también por un margen de especulación, Leonidas, que eso hay que combatir. Yo creo que sí. Pero yo le puedo decir, ¿cuánto de lo que nosotros producimos está regulado los precios? Solo pregunto, la papa, la oca, la machua, todo lo que come, el 70%, ¿cuánto está regulado? Ninguno. Pero los precios industriales, eso sí está regulado, donde garantizan un margen de utilidad. Eso es afectar a la economía básica. No necesitas en ese sentido tener, quiero aclarar esta partecita también. Mire, pretender en este momento posesionar que fue una lucha de la CONAIE, eso es racista. Aquí no es un problema cultural ni étnico. Si vamos a revisar las estadísticas de las encuestadoras serias, 72% de los ecuatorianos estaban de acuerdo con una medida, de hecho, para frenarlas en este caso. Aquí no es un problema étnico ni cultural, mi estimado. Aquí es un problema... Una precisión, el 70%, según se datos en la encuesta flash que hizo sobre paro de la CONAIE, decía el 70% que ellos preferían asumir la eliminación del subsidio de los combustibles a que, por ejemplo, se vaya a la dolarización o fracase la dolarización. Mire, entonces eran relativas las visiones. Mire, lo que está claro es que había la mayoría absoluta de los ecuatorianos que estaban de acuerdo con una medida de hecho para frenar este ataque a la economía. Segundo criterio quiero dejar absolutamente claro a mi estimado. Mire, la movilización de octubre realmente ha permitido reconocer lo que realmente somos. ¿Qué somos? No son pueblos indígenas luchando aquí de manera violenta. No es así. Aquí es un problema socioeconómico. No es un problema cultural de que los indígenas salen por violentos, un problema socioeconómico que permitió unir los indígenas, los mestizos, los cholos, los blancos, sobre todo los que estamos siendo empobrecidos. Aquí se pretende posesionar un criterio de sentido común cuando está realmente gobernado por pequeños grupos. Ahora, ¿por qué yo no entiendo? ¿Por qué no se llaman la atención? ¿Cuánto es el porcentaje general de la sociedad ecuatoriana que son banqueros? Seguramente 0.0001%. Entonces, en ese sentido, sí debemos, en este caso, criticarlo. Preguntemos cuánto es realmente la sociedad blanca, racializada, que en este caso creen que porque son blancos tienen decisión y tienen holgura económica, creen que pueden decidir por la vida del resto. Pero se puede mirar... si nosotros vemos desde ese ángulo, apenas es el 2%. Sí, pero aquí no se pretende, en este caso, racializar, sino ver la realidad. Siendo cholos, mestizos, montubios, blancos... Pero me parece que más bien usted está
me parece que usted está mirando la complicada situación económica y la estrategia que debe seguir el Ecuador en tema productivo desde una óptica racial, porque resulta que los blancos o los blanqueados o los banqueros son los que no deberían quejarse por los problemas económicos. Yo le siento así. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que entendamos la realidad de la economía de este país. No es un problema que como se ha pretendido posesionar, el 7% de indígenas violentos salieron a protestar. ¿Eso qué significa? Racializar y quitar el problema socioeconómico. ¿Cuál es? Siendo indígenas pobres, siendo cholos mestizos, todos más del 70%. Si no, preguntemos y decir que el 0.001% de los banqueros son los que están cómodos con las medidas que se toman, ¿no es pensar en un racismo al revés? No es racismo. Estamos hablando en términos económicos ahí. No es posible que se concentre en un solo lado, en un solo grupo. Bien, Natalia Sierra. Dos ideas confrontadas. ¿Hasta qué punto es comprensible la posición de la CONAIE? Primero yo quiero volver al tema de las pérdidas, porque aquí se habla de las pérdidas que ha ocasionado el proceso de levantamiento y las jornadas de lucha. ¿Qué es real? Sí, es real. Obviamente, todo proceso de jornadas de lucha va a generar pérdidas a toda la sociedad. Y claro, como esta sociedad es terriblemente desigual, o sea, la riqueza está concentrada en pocas manos y la mayoría no tiene, obviamente las pérdidas también son mayores para esas pocas manos que concentran la riqueza. En eso tiene razón, Leonidas. Obviamente toda la sociedad pierde. Pero lo que no se quiere ver aquí es que las pérdidas vienen generándose desde hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué no hablamos de todo el proceso? Es otra cosa que tenemos, solo enfocarnos en el momento. Por ejemplo, ¿cuánto perdimos con el proceso anterior de todo el despilfarro de la época del gobierno de Correa? ¿Cuánto perdimos como sociedad con el feriado bancario? ¿Cuánto perdimos con la sucretización? Solo para poner desde el retorno a la democracia, ¿verdad? Hay unas pérdidas gigantescas, pérdidas para la mayoría del pueblo ecuatoriano. Yo creo que hay pérdidas más complicadas que la pérdida económica, que son pérdidas de vidas humanas, de las que no se habla. Por ejemplo, yo veo que en el paro de Colombia, que murieron mucha gente, pero sobre todo un chico sí, que se hizo una denuncia en todos los canales. ¿Y los muertos de aquí? Aparecen como que fueron un tema de accidentes. No, son muertos dentro de las jornadas por represión. No es el tema de que se les meta un balazo. Es decir, en las jornadas se perdieron vidas, que es mucho más complicado. Entonces yo quiero dejar en claro eso porque me parece que se está poniendo mucho énfasis al tema económico y dejando de ver todo un proceso mucho más complejo. Eso uno. Luego yo quería decir sobre el tema de que sí se ha levantado lamentablemente o se ha visibilizado un problema estructural de este país que es el racismo. El racismo no puede venir del movimiento indígena, porque el racismo se originó con un concepto colonial que es el concepto de raza. Cuando no hay razas dentro de los seres humanos, no hay la raza humana. Y la respuesta excluyente que muchas veces se ve desde el indigenismo. No, es que eso no se puede plantear como racismo, porque si uno se entiende sociológicamente, el racismo es una construcción colonial. Me voy a corte. Seguimos hablando de eso después del corte. Yo sigo hablando de esto, porque yo perfecto. Vamos a hablar de este tema luego del corte comercial. La fuerza política de la CONAIE está por cumplir 3 décadas. ¿Quieres saber cuánto poder ha ganado? Siga en Políticamente Correcto. Están por cumplirse 30 años del primer levantamiento indígena que catapultó a la CONAIE a un papel estelar en la política ecuatoriana. Desde junio de 1990 sus movilizaciones han sido decisivas, siendo un actor preponderante en el juego electoral. Apoyó activamente a Freddy Ehlers en las elecciones de 1996, donde obtuvo el 3er lugar, y en 1998, donde llegó 4º. El movimiento indígena ganó las elecciones en el 2002 con Lucio Gutiérrez, del que luego se separaron. Y por primera vez corrieron con un candidato indígena, Luis Macas, que solo obtuvo el 2,19%. En el 2006 y 2009 apoyaron a Rafael Correa en sus triunfos presidenciales. Pachacutic tuvo un bloque legislativo en la Constituyente de 1997 y en el Congreso del 2003 y 2006, así como representaciones minoritarias en el resto de legislaturas. Y se puede decir que desde el año 2000 Pachacutic ha logrado retener por casi 2 décadas el 10% de las alcaldías del Ecuador, en la Sierra y Amazonía, y desde entonces entre 4 y 5 prefecturas en cada elección. Todo ello sin dejar de mencionar que el movimiento indígena ha tenido gobernadores, una canciller, vocales en la Corte Constitucional y en la función electoral que ahora preside Diana Atamain. Carlos, continúas el debate.
Bien, Natalia, usted tenía que terminar un concepto muy rápido de racismo para seguir con esta Sí, tema. yo creo que se ha levantado, lamentablemente digo, después del paro, un discurso racista en contra del mundo indígena. O sea, yo lo veo. O sea, es una insistencia, ¿no es cierto?, en el tema de que son violentos, casi como una condición cultural. Y no se está analizando, por ejemplo, el tema de una violencia estructural. Así como no se analiza la economía a nivel estructural, tampoco se analiza la violencia estructural que viene del sistema, procesos de empobrecimiento, de opresión, de humillación. Entonces, solo se analiza este momento, ¿no es cierto?, donde el pueblo en general se levanta, porque no es solo, como dicen Unidas, es la CONAIE en el movimiento indígena, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, Ahora, yo le hago una siguiente pregunta. Yo veo que si la CONAIE y Pachacuti, ha ejercido el poder desde el año 96 para acá, con muy buenos resultados a nivel de gobiernos locales, han llegado al poder incluso, deberían también ser analizados como un grupo político, no solo como movimiento social. Y ellos hay que exigirles cuentas, porque los políticos tienen también errores, aciertos, corruptelas. Entonces, enfocarnos solo en el discurso del racismo para no cuestionar lo que han hecho, han dejado de hacer los indígenas, puede ser como una suerte de patente de corso, porque yo le digo una cosa, con tantas alcaldías que ellos han tenido, ¿por qué, como decía Fabricio al inicio del bloque, no han superado problemas elementales como la pobreza y el desarrollo desde sus prefecturas o alcaldías? A ver, primero yo creo que hay como en todos los procesos de estos de elecciones, ¿no es cierto?, la organización política del movimiento indígena tiene todo su derecho de participar, ¿no es cierto?, como todos, ¿verdad? Pues perfecto, claro, Ahora, es así. hay un problema a nivel de lo que es ya la estructura del Estado, ¿no es cierto?, porque la política que tienen los pequeños gobiernos se emana de toda la estructura del Estado. Y nosotros tenemos que entender que la forma en que se ha administrado el Estado, y ahí no han estado participando directamente miembros del movimiento indígena, o sea, la estructura básica del Estado, ¿no es cierto? Ha sido siempre un manejo de élites políticas articuladas a élites económicas de este país. Yo voy a decir, y eso es en toda América Latina, quienes han gobernado América Latina y bueno, y el mundo entero, son élites económicas. Por eso, por ejemplo, no es para nadie desconocido que hay un problema de desigualdad en América Latina, quizás la más alta desigualdad en el mundo, entre los que concentran la riqueza y los que no tienen, ¿verdad? Sí, Fabricio, asambleísta Fabricio Villamar. Entonces, no hay cómo entender un poder real que haya tenido los movimientos indígenas en la conducción del Estado desde sus espacios o regiones. No, al contrario. O sea, a mí me parece que hay que centrar mucho mejor el debate, Carlos. Este no es un debate respecto de los conflictos raciales que pueden existir y me parece que es necesario que el Ecuador también los debate en algún momento. Y efectivamente no se puede categorizar a los movimientos indígenas o a sus manifestaciones como manifestaciones violentas. Pero también me parece que sería ajeno a la verdad decir que durante las manifestaciones que protagonizaron los movimientos indígenas no hubo violencia. Y no me refiero solamente a lo que pasó en este último octubre, sino, por ejemplo, en el año 90 se secuestraron 23 efectivos policiales y militares y se los llevaron a Guamote. Les retiraron las armas y con esas armas les apuntaban. ¿Utilizaron en algún momento los militares las armas en contra de los indígenas? No, no lo hicieron. ¿Utilizaron las armas con poder letal en contra de los indígenas cuando derrocaron al gobierno de Maguad? No, no lo hicieron. Más bien, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales han sido bastante respetuosas de las manifestaciones públicas. Ahora, yo sí creo que para centrar bien esto, sí, ahí hay un problema que es irresoluto. Hay que discutir también del modelo económico de la República. Leonidas fue parte de la Asamblea Constituyente del año 2008 en Montecristi y es parte de las personas que hizo este modelo económico del cual se siguen quejando. Sí, en el Ecuador todos tenemos que contribuir en lo que es pago de impuestos. Los que más tienen que paguen más, los que tienen menos que paguen menos. El señor Leonidas Issa Salazar contribuyó en el año 2018 con $86. Bueno, en función de eso y de sus recursos, está bien, participemos en esto, pero por favor, el plantearle a la República que ahora tenemos que tener precios de sustentación de la papa, del melloco y del maíz es una locura, cuando realmente lo que nosotros necesitamos es mejorar las condiciones de intercambio comercial, porque los que no están ganando son los que producen, los que están ganando son los que intermedian. Ahora, y sobre eso no Fabricio, estamos discutiendo. ¿Y qué papel juegan ahí alcaldes, subsecretarios, ministros del agua, cancilleres que ha tenido el movimiento indígena en esta conducción del Estado para fijar estas políticas, legisladores? Yo tengo precisamente la misma inquietud, porque, por ejemplo, ¿cuántas veces no ha estado el sistema de administración de agua de la República en manos de los indígenas? Y precisamente se quejan de los problemas de la administración del agua.
Pero como si es que esto fuera poco, el agua es la que les permite la extorsión a los comuneros de que si es que no salen, les quitan el agua y les ponen la multa de 20 o 30 dólares. Esa es una conducta delictiva, eso no se hace. Es el equivalente a lo que hacía Rafael Correa presionando para que salgan los funcionarios públicos a protestar en la calle para defender un régimen de latrocinio. Entonces, esas son las prácticas que hay que desterrar. Perfecto. Leonidas Issa, ¿es fácil desestabilizar gobiernos y no asumir o no pedirles cuentas a sus autoridades que ganan elecciones y que gobiernan el país en determinados sectores? Mire, primero quiero aclarar a mi estimado, en 2 sesiones participados no se cambia la República, no se cambia el Estado. Necesitas decisiones conjuntas y sobre todo los que sostenemos mayor porcentaje de la economía en este país. Entonces, en consecuencia, si me permites a mí decir que con 2 sesiones vas a cambiar la República, es un acto irresponsable. En este momento, discutir de los alcaldes, de los prefectos, ¿no es cierto? ¿A qué reducimos? Reducimos a discutir qué es lo que pueden hacer los gobiernos locales. Pero con ese presupuesto irrisorio no se sale de la pobreza. Pero que esos presupuestos están marcados por ese déficit fiscal, por esa falta de recursos, por esa necesidad de equilibrar el presupuesto. Entonces, ¿cómo logramos equilibrar el discurso de lo político si cuando hay que exigirles cuentas a sus prefectos, a sus alcaldes, no se los hacen? Totalmente de acuerdo. En ese sentido tenemos nosotros absolutamente claro qué es lo que tienen que hacer nuestras autoridades. Lo que estoy diciendo es que si queremos superar la pobreza no está pues en el porcentaje que da el Estado central a los gobiernos locales. En otras palabras, no alcanza la plata. Si necesitamos repotenciar, por ejemplo, hay una política... O sea, ¿quieren más plata? Más recursos para que se potencien la política pública. Y yo estoy de acuerdo con eso. Mire, y tienen que pagar los que más tengan. Totalmente de acuerdo. Pero sobre lo que tenemos que ponernos de acuerdo, Leonidas, con todo el respeto del mundo, no está en el tema de darles más plata a los gobiernos locales solamente, sino que adicionalmente tenemos que buscar mejores mecanismos de intercambio, porque no está ganando tu productor que está sacando las papas, está ganando el intermediario. Y el que paga caro es el que les recibe finalmente los productos. Y en eso hay que sentarse a conversar. Totalmente de acuerdo, estas partes particulares, digamos. Pero lo que quiero decir, aquí hay una maniobra de querer hacer creer al país que el problema está en discutir el presupuesto general del Estado. Pero si ustedes están pidiendo más presupuesto. Pero por Dios, por eso decimos, si hay una parte del presupuesto que corresponde a la política pública, de acuerdo, tenemos que mejorar. Pero eso no es la economía total. No, ¿Qué tenemos que hacer? Eso tiene usted toda la razón. Por eso le digo que no podemos discutir únicamente, porque ahorita llamar a discutir sobre el tema de alcaldes prefectos, ¿qué estamos discutiendo? Únicamente el presupuesto general del Estado, que es una partecita encima de eso. Por ello decimos, para salir de la pobreza necesitas discutir la estructura económica. En ese sentido, yo, permitirme decir, de pronto van a decir, estábamos de acuerdo con políticas de los gobiernos pasados. Sí, muchos compañeros, ahora es legal. Cualquiera de nuestros hermanos indígenas, cholos, mestizos, cualquiera, tienen el derecho de participar en la función pública. Y ustedes lo han pero hecho. Eso no se confunda con politizar. Ya que algún compañero miembro esté en un espacio del Estado, dicen que ya están tomando decisiones políticas, por Dios. Pero lo que sí podemos decir, mi estimado, es que en esas políticas no está contemplado la discusión, sobre todo de los que más están excluidos. Bien, nos vamos a un corte comercial, seguimos el debate en Políticamente Correcto. El movimiento indígena defiende el concepto de la plurinacionalidad en la Constitución. Luego del corte hablaremos de las tensiones que genera esa cosmovisión. Siga en Políticamente Correcto. La tensión entre el movimiento indígena y el gobierno ha sido permanente desde los días del paro. La CONAIE minimiza la autoridad estatal que representa el régimen, a la vez que exige una verdadera aplicación del concepto de la plurinacionalidad en el Estado. Veamos las siguientes versiones. Únanse al pueblo, señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas, quítanle apoyo a ese patojo de mierda. Al vicepresidente de la República, si sigue pretendiendo dividir, cuando las comunidades le hagan justicia indígena, no venga a lloriquear. El momento que ustedes ingresaron al territorio indígena significa que no ingresaron bajo la coordinación y la autorización de las autoridades. ¿Y por qué nos llegaron antes? Cuando estábamos en proceso de diálogo. Graben bonito lo que estoy diciendo yo. He dicho, vean, dejen de ser hijos de... que hoy vengan a decir cualquier cosa. Aquí se respeta a mi pueblo.
Bien, Leonidas Issa, dos cosas. Mientras vemos una dirigencia de la CONAIE totalmente activa y firme en sus propósitos, tenemos por otro lado un prefecto como el de la SUAY que ya empieza a negociar con el gobierno desde una lógica institucional. ¿Ahí hay un desfase o está bien que se den esos diálogos en esos espacios? La primera cuestión yo quiero dejar, se saca, ¿no es cierto?, la vocería de los dirigentes, pero cuando se sacan los actos de violencia a través de sus voces que se ha escuchado, no les veo ni uno. En este país hay 317 compañeros criminalizados por una protesta. Señor Nebot, señora Vitera, la alcaldesa, incluso el mismo asambleísta Fabricio Villamar, ¿no es cierto?, cuando invitó en Radio Democracia a no tener miedo a los violentos y a enfrentar, no tiene ningún problema. Todo el mundo anda en paz. ¿Por qué se tiene que criminalizar a un sector en este caso? ¿No es cierto? Ahora, sobre la pregunta que me ha hecho, perdón. Sí, es cómo en cambio ver el cambio que está dando Yacu Pérez al hablar con el gobierno. Mire, hay que tener absolutamente claro, el Estado plurinacional tiene que ver, ¿no es cierto?, con estos tópicos, a nivel institucional y a nivel de titularidad de derechos. Los pueblos y nacionalidades, lo que dice el Estado ecuatoriano en su Constitución, ¿quiénes son los titulares de derechos? Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. ¿Quiénes son órganos de administración? Gobiernos locales, en este caso municipio, prefectura y gobierno central. En ese sentido no hay que confundirla. Todo lo que tiene que hacer como autoridades de administración lo tienen que hacer. Está bien, pero no hay que confundir un acto, en este caso un acto político, porque para mí lo que nosotros hemos llamado la atención es que, valiendo de la pobreza de nuestra gente, no se puede convertir pues un acto de solidaridad que cualquiera puede hacer, hasta un pastor, una ONG, no puede convertir en una dádiva de política. Usted se refiere a las visitas del gobierno Antigua. Exactamente, porque en este momento, y yo creo que algunas autoridades saliendo de esta cuestión, de pronto están allanando a una política desesperada del gobierno nacional. ¿Usted saluda el diálogo del gobierno con Yacu Pérez que ha tenido esta semana que termina? Bueno, nosotros lo que hemos dicho es cada compañero, siendo autoridad o dirigente, tiene que recurrir y tiene que ser disciplinado en las decisiones lo que ha tomado la CONAIE como estructura, no como dirigentes. O sea, el diálogo que haga con el gobierno tiene que enmarcarse dentro de los lineamientos que haga la CONAIE. Así es, si escuchamos lo que dijo el compañero presidente de la CONAIE, no se está diciendo no ingresen. Yo quisiera poner aquí, a ver, hagamos lo mismo, entremos a San Borondón. A ver, que yo sé, pues para ingresar a una ciudadela, porque es privado, tienes que llamar por el teléfono, si te permite el guardia ingresas. Lo mismo, o sea, la propiedad privada tiene derechos, o sea, y la propiedad... ¿Y Tigua es una propiedad privada? No es propiedad privada, entonces, es propiedad comunitaria, es colectiva. Okay. Lo único que se está pidiendo es tengamos el mismo nivel de respeto que exigen los unos y los otros también. De manera pública, lo mismo hacemos. Lo que estamos pidiendo y lo que ha dicho el compañero presidente de la CONAIE, tengamos un nivel de respeto y coordinemos. Y si es que eso es beneficioso para el pueblo, muy bien, no hagamos en tiempos de desesperación, sino como una política pública, no como una política de, Natalia en Sierra, este caso... ¿Este concepto de lo plurinacional y de los territorios ancestrales nos está generando demasiadas tensiones políticas innecesarias quizás, o no? Cuando estábamos en la época del gobierno anterior, muchos sectores que ahora están cuestionando al movimiento indígena y a los otros sectores sociales, por ejemplo, cuestionaban que el gobierno de Rafael Correa estaba criminalizada la lucha social. ¿No es cierto? Se cuestionaba y los medios de comunicación todos nos daban posibilidades que se denuncie eso. Se cuestionó cuando se inventaron el 30S para perseguir a la gente, ¿no es cierto? Y cuestionábamos todos eso, ¿verdad? Se cuestionaba cuando el gobierno de Rafael Correa iba a las comunidades a tratar de dividir no solo las comunidades, organizaciones sociales, creaba movimientos paralelos, entraba a dar como dádivas, ¿no es cierto?, cuando el gobierno no tiene que dar eso para dividir a la organización social. Nosotros cuestionamos, el movimiento indígena cuestionó, el movimiento de trabajadores cuestionó, muchos periodistas cuestionaron. ¿Ahora? ¿Por qué no cuestionamos ahora lo mismo, ¿no es cierto? ¿Y por qué no criticamos que este gobierno también, ¿no es cierto?, comienza a establecer políticas también para dividir? O sea, ¿para usted le parece, ¿no usted sí le parece repudiable que el gobierno vaya con sus brigadas a estas comunidades? Me parece repudiable que utilice eso, que es una obligación del Estado, como forma, claro, como forma de quebrar la organización. ¿Es deliberado eso? Yo creo que sí, porque cuando uno piensa en un gobierno, ¿no es cierto? Un gobierno establece estrategias, lamentablemente, no para cumplir las obligaciones que tiene como gobierno, sino para afirmarse como poder. Y eso no solo fue el gobierno de Correa, sino la mayoría de gobiernos lo que buscan es afirmarse como grupos de poder. Pero si el gobierno percibe el bloqueo de las autoridades de la CONAIE en el diálogo nacional, no me refiero a esto en particular, no es una estrategia de decir, bueno, no puedo hablar con los dirigentes, pero voy a entrar a las bases. No, pero ¿por qué no puede hablar? Porque yo digo,
¿Por qué no se ha tomado en serio? Yo he leído la propuesta que ha presentado todas las organizaciones de Parlamento Plurinacional. Yo no soy economista, yo soy socióloga, pero vengo estudiando. A mí me parece muchas cosas sensatas, incluso cosas que propone ahí la CONAIE, coinciden economistas que no tienen nada que ver con la CONAIE, ¿no es cierto? Incluso se dice, miren, ¿por qué no podemos mirar ejemplos de otros lados del mundo? Mucho se habla de Portugal, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que seguir siempre el mismo esquema ya conocido y que nos ha conducido a problemas económicos? Y una cosa quería decir sobre los subsidios, una cosita. Se habla mucho esto de los subsidios, Yo digo, ¿por qué si se sabe por dónde sale el combustible subsidiado? Las grandes mafias que sacan el combustible, ¿por qué no se hace controles tecnológicos? No es difícil. Yo estuve con unos informáticos. Hay unos informáticos que pueden, que dicen cómo se controla informáticamente la salida de los subsidios. Pero el precio barato siempre va a ser la posibilidad de que hagas la trampa desde los grupos no, hay cómo violentos. Controlar. El combustible barato es un incentivo para traficar. ¿Cómo controlar? El hecho de que tengamos visiones diferentes de algunos eventos no nos hace enemigos, seguimos siendo ecuatorianos y entre ecuatorianos eventualmente podemos tener discrepancias, pero más bien debemos buscar acuerdos. Yo estoy de acuerdo con Leonidas en que no hay que criminalizar la protesta, pero espero estar de acuerdo con Leonidas en que sí hay que asegurar la prosecución penal a quienes han cometido delitos, porque ahí no podemos perdernos. No importa de qué provincia venga, no importa qué es lo que esté defendiendo y no importa la causa de la protesta. Si es que se comete un delito, esa persona tiene que responder ante la sociedad. Leonidas reclama que no pidieron permiso para entrar en sus comunidades. ¿Y qué permiso pidieron cuando fueron a saquear algunos locales comerciales de algunos de los protestantes? No hemos dicho permisos, ¿ya? Lo que se dijo eso es lo que dijiste y tienes que revisar la grabación de este programa. No, señor, mi estimado, siempre podrás revisar. El estimado dijo, necesitan permiso. Parte de las cosas que hay que trabajar sobre esto es que no hay que romantizar el tema de la existencia de los indígenas en la República. Son tan ecuatorianos como cualquier otro. Y me parece que ahí a ratos cometemos problemas. ¿Qué grupo humano, Carlos, amigos que nos están viendo, qué grupo humano ha recibido 2.300.000 hectáreas de tierra gratuitas de la República a favor suyo? Solamente los indígenas. ¿Podemos decir que esto está mal? No, no creo que esté mal. Pero hay que reconocerlo. Pero hay que reconocerlo también. Esta república ha puesto muchísimo para los indígenas. Mire, y me parece que a ratos, no creo que podamos decir que sean mal agradecidos, pero no hay un reconocimiento de que la república les tiene altísimo aprecio y consideración. Y por eso Quito especialmente no se merecía los actos vandálicos, ni la violencia, ni las mujeres policías se merecían que les hayan manoseado en un acto de presión. Le doy 30 segundos porque me voy a corte. Mire, yo creo que pensar que los ecuatorianos existimos después de la República es una cuestión de no revisar la historia. Nosotros estamos 12.000 años, mi estimado. Entonces, la República debe a los pueblos indígenas, a los territorios indígenas. Si no revisemos también Canadá, no está pues sacando a la cara de pronto, ¿no es cierto? Son millones y millones de hectáreas donde incluso el subsuelo está garantizado para los pueblos indígenas, siendo el 5% en la población de Canadá. Revisemos de Estados Unidos, revisemos en Europa. En ese sentido, a nosotros nos pareciera que fuera un acto de filantropía el derecho de los pueblos indígenas aquí en el Ecuador. Esa es una visión racista. Si es que no se supera, ese criterio, si no tenemos una lectura histórica de lo que significa el Ecuador, vamos a creer que sigue el Estado ecuatoriano, tiene que seguir siendo filántropo con los pueblos indígenas, que nosotros hemos estado más antes de llamarse Ecuador. Le hago una con esa visión final, cambiémonos de país del resto. No estamos diciendo. Por eso el principio de la interculturalidad, reconocernos tal y cual como son y respetarnos en nuestras diferencias. Una pregunta final antes de irme a corte. ¿Hay la posibilidad de que el correísmo y el movimiento indígena se alíen en las próximas elecciones? Está absolutamente claro que nosotros hemos tenido una postura en los últimos 10 años. Yo he sido un fiel luchador frente a las políticas de imposición.
En ese sentido, nosotros no cuestionamos de pronto algún criterio de compañeros que están en la base, pero en términos políticos electorales nosotros hemos dicho, ya hemos probado, como ha dicho mi estimado, con Lucio Gutiérrez, con políticos foráneos, o sea que se aparecen y dicen vamos a hacer tal cosa. Nosotros hemos dicho, con el pueblo vamos a construir un país realmente apegado a la realidad. Y quiero decir también que aquí se ha puesto, la CONAIE de ahora es más radical. No, la CONAIE de ahora hace una lectura mucho más real. Perfecto, pero no van a ir con Correa entonces en estas acciones. Así es. Nosotros hemos dicho una construcción social de todos los sectores sociales, que ahí habrá muchos hermanos, compañeros indígenas, montubios, cholos, que son correístas. Nosotros no cuestionamos aquello, pero muchos de los que beneficiaron de los 10 años de Correa en este momento son enemigos número 1 de nosotros. Perfecto, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Natalia Sierra, ¿la visión del país que tiene la CONAIE es la políticamente correcta? Yo quiero decir que la visión de la CONAIE responde a una visión mucho más amplia, que implica muchos sectores sociales y sectores populares. Y creo que cuando los sectores populares mayoritarios en este país se pronuncian, ¿no es cierto?, las élites gobernantes tienen que hacerles caso. Luego, quiero dejar sentado esto. Creo que nosotros tenemos como ecuatorianos que entender de dónde viene nuestra fuente principal a nivel de la identidad cultural. O sea, no se puede permitir aquí pensar que el mundo indígena es un sector al cual el Estado o ciertas élites le están dando ventajas, caridades. Yo rechazo aquí lo que ha dicho el asambleísta, es decir, la República ha sido generosa. Por favor, el mundo indígena aquí es el dueño de estas tierras. Quizás aquellos que se consideran más blancos deberían agradecer a estos pueblos de haberles acogido. Fabricio Villamar. Tengo la sensación de que podemos encontrar más acuerdos que desacuerdos. Tengo la sensación de que esta es una república que reconoce la pluriculturalidad, la plurinacionalidad, y que en ese camino lo único que no podemos estar de acuerdo es que la violencia sea la forma de comunicar exigencias. Creo siempre en el diálogo, creo en el diálogo respetuoso, y sobre todo creo que llegará un momento en donde tengamos que plantearnos una visión conjunta de país. Y si es que hay que buscar lo políticamente correcto, yo sí creo que lo políticamente correcto sería, Leonidas, con todo el respeto, que algún rato le digan a la gente de Quito que sienten mucho el daño que causaron. Leonidas Issa, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo que está claro para la humanidad, la lucha es la madre de todos los derechos. Todos los derechos se han ganado gracias a la lucha. En este momento la protesta que pretende garantizar más derechos se pretende criminalizar. Si efectivamente queremos aquí analizar únicamente de los hechos de ese momento de la reacción, totalmente de acuerdo con el asambleísta. La violencia venga de donde venga. Entonces, en primera instancia deberían estar en la cárcel, o por lo menos con procesos judiciales, el presidente de la República, la ministra Romo, el ministro Jarrín, en este caso mínimamente un proceso judicial con todos los que generaron, en este caso, discordia en el país. Y quiero decir, nosotros estamos con procesos judiciales, 317 compañeros, pero aquí de la clase, en este caso, de la clase alta, de los que supuestamente están sosteniendo aquí, no se ha visto ni siquiera pío. Incluso tienen medios de comunicación para la defensa. La Contraloría. La Contraloría yo creo que fue interés de cierto sector político que realmente está interesado en que desaparezcan los documentos. ¿Es posible que el desencanto nacional por la difícil situación económica que vive el país cifre en el movimiento indígena un alto apoyo ciudadano? Las encuestas han dado las primeras luces al respecto. Sin embargo, todo el capital político que la CONAIE logre amasar será efímero si su visión de la economía y sus permanentes cuestionamientos al juego democrático se mantienen radicales e inamovibles. La historia reciente de este país estará incompleta sin las páginas escritas por el movimiento indígena y el alto poder político que ha logrado retener. Pero el Ecuador, de todas las latitudes, es mucho más grande. Requiere comprensión y menos dogmas por parte de la dirigencia de la CONAIE. Si no lo hace, esta volverá a debilitarse. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este programa de Políticamente Correcto. Tenemos una nueva cita el próximo domingo. Gracias por su sintonía.